Lo que son estas señales por parte del Ministerio de Salud. Ya estamos en contacto con Claudio Castillo, académico de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buen día, Nicolás. Muy buenos días. Habla y tomo la frase que señalaba el ministro París al comienzo. La mejoría continúa, se va generando una tendencia y es bien relevante lo que señala con respecto a la tasa de positividad, que baja un 15%. De hecho, desde la Organización Mundial de la Salud se ha establecido de que para comenzar ya a pensar en un desconfinamiento a nivel un poco más masivo, podríamos decir, esta tasa de positividad se debería bajar y mantener, que es lo relevante, en menos de un 10%. Ya se acerca, digamos, a esa cifra y te hago la pregunta, se ve bastante más auspicioso el escenario con estos datos, ¿no? Absolutamente. Son datos que son favorables si uno los mira en términos globales. Hay que poner el contexto. La región metropolitana lleva 60 días ya de una cuarentena en casi toda la provincia, bueno, en toda la provincia de Santiago y en algunas otras comunas de la región. Por lo tanto, estos son resultados esperables a esta altura de la cuarentena. Hay comunas como El Bosque que llevan casi 90 días ya en cuarentena. Por lo tanto, el esfuerzo que le hemos pedido a ciudadanos y ciudadanas de la región metropolitana, particularmente donde se concentra hoy día la pandemia, está dando estos resultados, que es que la positividad está llegando al 15% de los resultados. Es el día a diario, hay que mirarlo siempre, idealmente, en las medias móviles de los últimos 7 días, y en ese sentido también ha disminuido la positividad. Claro, también ha disminuido el caso, los nuevos casos, digamos, lo decía el ministro, una caída de 15% de los casos nuevos. También me fijaba yo en el número de casos activos, que ha estado 10.000 personas menos de lo que habitualmente se podía reportar diariamente. Pero aquí hay dos puntos que son claves. Primero, la situación de la red asistencial. Tiene que haber un porcentaje, si no me equivoco, 70-75% de ocupación de camas críticas. Estamos sobre el 90% todavía, ha ido a la baja, pero levemente. Y también la tasa de incidencia, que es bien exigente. Una persona contagia a una persona y eso todavía se mantiene en el ámbito de 2 a 3. Esos dos puntos en particular son todavía de preocupación, ¿no? Todavía están mostrando una mejoría, pero demasiado lenta, demasiado ralentizada. Respecto de la ocupación de las camas críticas, el estándar es de un 85%. 85, el, sí. estándar además tradicional, se entiende que cuando una unidad de cuidado intensivo tiene una ocupación sobre el 85% hay una sobredemanda. Hoy día la media nacional es de en Santiago, por ejemplo, está en el 90%, la media nacional está en 85%. Sí. Pero hay 3 regiones que son las más complicadas, que es Antofagasta, que tiene un 91%, Santiago un 90% y la región de O'Higgins un 90%. Respecto a ese punto, todavía no estamos a nivel nacional ni en la región metropolitana cumpliendo esos estándares. Hay incluso servicios de salud en Santiago que están sobre el 95%. Por lo tanto, todavía nos falta por avanzar. Y ojo ahí, Nicolás, porque estamos considerando la capacidad instalada actual, que eso es que se ha duplicado, claro, triplicado en algunos lugares respecto de la original. Una capacidad que no existía antes, para dejarlo súper claro. Absolutamente, ese es un esfuerzo que ha hecho el sistema de salud, los trabajadores del sector sanitario por dar una mejor respuesta asistencial, que es la última fase de la enfermedad, digamos. El foco siempre debiera estar en lo preventivo, que es lo más relevante y lo más costo efectivo en estos términos. Claudio, uno piensa también en la región metropolitana, no es por ser centralista, pero evidentemente sigue siendo el foco de atención porque engloba a gran porcentaje de los contagiados. Obviamente hay mucha preocupación a nivel de región, especialmente en el norte y también Valparaíso. Pero muchos dicen, bueno, las cifras están dando una situación algo más favorable. En la región metropolitana se dice, en algún minuto se va a hacer el desconfinamiento. Y ahí entra la pregunta. Y a tu juicio, el desconfinamiento cuando llegue, porque evidentemente falta todavía, hay que ser súper objetivo, tendría que ser todas las comunas de una, se puede volver a estas, digamos, levantamientos de algunas comunas. Hay algunos que dicen, ojo, cuidado, porque la región metropolitana tiene sus particularidades, se han hecho más evidentes con esta situación de crisis sanitaria. Y, por ejemplo, pensando en un caso hipotético, empezar a levantar cuarentenas en el sector oriente, sería más bien volver a lo que estábamos bien evidenciando en los meses de abril y mayo, especialmente cuando se levantaron cuarentenas y volvieron las cuarentenas, y también considerando que hay comunas que se podrían mantener en esta medida de confinamiento, pero que igualmente va a generar un aumento en la movilidad de una comuna a otra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tiene que ser este desconfinamiento? ¿Cuándo se puede ir concretando?
Lo primero, Nicolás, que tal vez lo más complejo, es que estamos hablando de un plan de desconfinamiento que hasta el día de hoy no existe formalmente, no está publicado. Lo único que sabemos son las medidas que se publicaron en la resolución 520 respecto de la región de Los Ríos y de Aysén. Sí. Sin embargo, más allá de un anuncio en un medio de comunicación, no hay un plan publicado por el Ministerio de Salud ni por el gobierno que se pueda analizar y uno pueda ver los estados, las fases y cuáles son las implicancias de pasar de una a otra. Eso tal vez es lo primero y hoy día se hace urgente de que si vamos a hablar de un plan de desconfinamiento, sepamos cuál es el plan. Claro. Eso es lo primero. Establezcamos el manual, digamos, hagámoslo público, socialicemos. Absolutamente, y es lo que ocurrió en otros países. En España, las comunidades autónomas solicitaban al gobierno central pasar de una fase a la otra. Se hacía una evaluación bajo ciertos criterios. Los criterios acá los puso el Consejo Asesor. El Ministerio de Salud debiera tomar esos criterios, transformar en un plan, establecer fases. Y ahí, a tu pregunta de la región metropolitana. La región metropolitana es particular en términos de que las comunas están interrelacionadas. El flujo de personas se interrelaciona entre comunas, más allá de la contigüidad, si está uno al lado o no de la otra, que tiene un comportamiento similar, claro. Es que también hay una relación por el uso del transporte público, las personas viven en un lugar pero trabajan en otra. Por lo tanto, cualquier análisis de desconfinamiento tiene que considerar este tipo de movilidad que hay al interior de la región metropolitana y la interrelación entre las comunas. Por lo tanto, sería más factible considerar por zonas, por ejemplo, pensar en zonas de la región metropolitana, más que desconfinar por comunas, porque las comunas no viven solas, digamos, están coordinadas con una serie de otras comunas en distintas realidades. Y también tomando en cuenta lo que tú dices, Claudio, el proceso de desconfinamiento que tiene que estar bien establecido desde los parámetros. Por ejemplo, uno pensaría que lo más relevante en un desconfinamiento eventual es que se empiecen a ya relajar lo que son las medidas restrictivas de 22 que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, muchos dicen, ojo, cuidado, porque el tema del transporte público, por ejemplo, aquí es clave y es lo primero que se tiene que despejar. No te sirve de nada, por ejemplo, levantar una cuarentena en un sector, poniente, sur, oriente, da lo mismo, si finalmente no hay una medida concreta del transporte público para mantener lo que son las medidas sanitarias. Por ejemplo, lo clave, distanciamiento físico, trazabilidad también en el transporte público, que a nivel internacional ha sido súper complicado. El transporte público es uno de los factores que más promueve o permite la transmisión del virus, de acuerdo a estudios que se han hecho, por ejemplo, en Europa, que han demostrado que el transporte público es un factor acelerador del contagio. Por lo tanto, debiéramos considerar una serie de medidas asociadas al transporte público. A la base no debiera haber una disminución de la frecuencia, ni del metro, ni del transporte colectivo en superficie. De ahí que sea relevante que el Ministerio de Transporte, la Seremi de cada región y los alcaldes y alcaldesas puedan estar coordinados respecto del transporte público. Y esto asociado a el mundo laboral o escolar, por ejemplo, que los ingresos de horario sean diferidos, de modo que la hora punta no genere una aglomeración, porque como tú bien lo decías, al interior del metro, al interior de las micros, se produce esta dificultad para mantener la distancia física. Por lo tanto, hay que trabajar en medidas alternativas. Está publicada la obligatoriedad del uso de mascarilla en transporte público, por lo tanto, esa es una obligación ya establecida, pero hay que pensar en la disponibilidad siempre de alcohol gel, incluso de lavamanos móviles. Hay que pensar estrategias porque esta va a ser la nueva realidad a contar de ahora, digamos, y hasta que no tengamos una vacuna. Claro, nos va a acompañar hasta que tengamos una vacuna y eso puede ser ya pensando el próximo año, quién sabe cuándo. Claudio, en ese punto, el tema de la trazabilidad. Dos preguntas en una. ¿Tú has visto una evolución, una mejora en la trazabilidad? Y principalmente la segunda pregunta, porque aquí que dice, bueno, se dice, en algún minuto se van a levantar las cuarentenas, se va a hacer este desconfinamiento. Y la preocupación existente, que hay que metérselo bien en la cabeza, es la posibilidad de rebrotes. Pero la trazabilidad justamente permite detectar un rebrote, aislar a las personas de ese rebrote y de alguna manera poder encapsularlo cuando ya hay una estructura y también un conocimiento y una conciencia por parte de la ciudadanía. ¿Estamos bien en ese punto? Falta mucho porque justamente el trazar un caso de COVID positivo puede ser clave para evitar que ese rebrote se vaya masificando y volvamos nuevamente a la situación de meses como mayo o junio.
Es lo fundamental y es como el ABC en el manejo de la pandemia, que es testear, trazar y aislar. Que en algún minuto nos concentramos demasiado en discutir sobre ventiladores y camas y no en lo esencial para cortar la transmisión, que es testear, trazar y aislar. Y respecto de la trazabilidad, pongo el punto en el paso previo, que es el testeo. Sí. ¿Por qué? Porque hay una meta que plantea el Consejo Asesor que se tiene que aislar y dar seguimiento al 90% de los casos confirmados ante 48 horas. Es importante entonces que el resultado del test, del resultado de la PCR, ojalá esté antes de las 24 horas. Claro. Porque si está el resultado antes de las 24 horas, se va a cumplir este estándar de que antes de las 48 horas, desde que la persona presenta síntomas o asiste a un centro asistencial, ya puede estar aislado y se inicie la trazabilidad de todos los contactos. Ahí hay un rol de la autoridad sanitaria, de la Seremis de Salud, en coordinación con la atención primaria. Lamentablemente, la encuesta de la Escuela de Salud Pública con el Colegio Médico plantea que los municipios, los SFAM, no tienen capacidad de hacer trazabilidad porque o no tienen los recursos o no tienen personal porque están sobrecargados, y ahí hay un esfuerzo de fortalecer el rol de la atención primaria para que puedan hacer esta trazabilidad. Creo que todavía tenemos que avanzar mucho. No tenemos los datos certeros por región de trazabilidad de todos los casos, los segundos contactos, hasta qué días, cuándo se pierde la trazabilidad. Nos falta todavía transparencia en ese dato para poder ver si efectivamente se está haciendo el ABC de cortar la transmisión del virus, que es testear, trazar y aislar. Claudio, en ese punto del testeo también súper importante. Aún todavía no hay una definición, más que definición, una puesta en la práctica de lo que ya se ha establecido por parte del Ministerio de Salud, que este testeo PCR a través de muestras de saliva. La subsecretaria Paula Daza ha dicho, estamos esperando la validación de universidades para justamente poder implementar esto, que ha tenido toda una discusión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría ser un avance este testeo a través de saliva o tienes tus resquemores al respecto? O sea, si uno ve la evidencia, hay obviamente algunas dudas al respecto. Y en el marco de la desconfianza que hay social, que va más allá de la pandemia propiamente tal, necesitamos que todas las medidas sean ojalá consensuadas con las sociedades científicas. Las sociedades científicas han estado a la altura, han hecho aportes significativos, y acá probablemente lo que necesitamos es que la Sociedad Chilena de Infectología esté de acuerdo con lo que se plantea, porque lo que no puede ocurrir es que la autoridad decida algo y la sociedad científica diga que no hay una validez todavía del método. Si es que no hay acuerdo, no se debiera implementar. No debemos exponernos a que haya un cuestionamiento técnico. Por lo tanto, aun cuando hay evidencia, que todavía no es todo lo dura, sí, digamos, respecto de la eficacia de ese test, lo que debiera ocurrir es que debiera haber, cuando se lance, debiera haber un acuerdo con la sociedad científica respectiva, porque eso le da credibilidad. Hoy día la ciudadanía confía en el colegio médico, confía en las sociedades científicas, por lo tanto, ese respaldo es necesario hoy más que nunca. Claudio, por último, y agradeciendo estos minutos y esta conversación, dentro de las novedades del Deporte Diario se anuncia este permiso único colectivo para deportistas de alto rendimiento y también futbolistas de primera A, primera B, para volver a entrenar. Esto desde lo administrativo se entiende porque son profesiones, es un trabajo. Se puede entonces volver a entrenar y poder desarrollar este trabajo de los deportistas. Pero muchos se preguntan ahora, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que son amateurs, que no son deportistas de alto rendimiento, que no son futbolistas? Por ejemplo, salir a trotar, salir a andar en bicicleta. ¿Estás de acuerdo con esto? Aquí hay un punto de vista administrativo, por lo que yo te digo, profesión, trabajo, pero muchos dicen, bueno, ir a trotar también podría estar dentro de una actividad deportiva amateur. ¿Cómo piensas tú eso? Yo creo que efectivamente respecto a ese punto hay que analizarlo en detalle y mirando la experiencia. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en Nueva Zelanda o Australia, en esos países durante la cuarentena siempre se permitió el deporte individual, es decir, si las personas salían a trotar o salían a andar en bicicleta, mientras lo hicieran solo, con mascarilla, en algunos casos, cuando se encontraban con otras personas, se recomendaba. Yo creo que esta es una situación que hay que evaluar y considerar, dada la salud mental, dado los efectos que tiene también en el propio bienestar de la población. Yo creo que es
es un tema que es analizable, que uno debiera considerarlo en el proceso de flexibilización. Es lo que ocurre en los ríos y Aysén, que se permite en un lugar cerrado con hasta 10 personas la práctica de deporte, en un lugar abierto hasta 50 personas. Pero las comunas con cuarentena, yo creo que efectivamente es una situación que debiera evaluarse con ciertas condiciones. Porque, no sé, voy a poner un ejemplo súper concreto. Cuando uno se encuentra de frente con otra persona y no usamos mascarilla, ninguna de las dos personas, tenemos más riesgo de contagio. Por lo tanto, si se generan rutas en una sola vía, en un solo sentido, para trotar o para andar en bicicleta, por ejemplo, eso podría facilitar el que las personas no se contagien. Por lo tanto, se pudiesen tomar estas medidas con estos resguardos adicionales y obviamente con ciertos criterios, pero aportaría a la salud y bienestar general y mental de las personas, creo yo. Perfecto. Claudio Castillo, nuevamente muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. Nos vemos. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto. Hasta luego. Gracias por esto.